vamos a estarnos ocupando de la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de que aunque la sociedad cambie, la iglesia fue fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra, y entonces la fe y la vida cristiana no pueden cambiar. Amén. Realmente vivimos en una sociedad cambiante, muy rápido está cambiando en muchas cosas. Tan solo esta semana que por ahí se cayó el Facebook y varios WhatsApp y todo esto, se notó un fenómeno. A la gente ya no le gusta hablar por teléfono. Entonces la gente podía hablar por teléfono, pero estaba desesperada porque no podía mandar textos por WhatsApp. Y la verdad es que cuando nosotros en casa tuvimos por primera vez teléfono de ese de contestar, no, queríamos inventar cualquier cosa para usarlo, ¿no? Es que le quiero hablar a un amigo y ya mi papá, no, es que ahora le tengo que hablar a otro, ni amigos teníamos, creo, pero inventábamos para hablar. Y hoy realmente en los paquetes de telefónicos les dan 1000 minutos para hablar, nadie los ocupa. Porque a la gente, o sea, a eso nos referimos cuando vamos cambiando. Pero aun todos los cambios sociales que se dan, hermanos, la iglesia fue fundada sobre la roca, la iglesia fue fundada sobre la palabra y no puede cambiar. Por eso hemos estado hablando acerca de sobre la roca. Esta es la tercera parte, hermanos. Hemos visto ya que un fundamento fuerte, hermanos, es que debemos mantener la unidad del espíritu, ¿sí? No es opcional, es fundamental, como ya lo vimos. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca de que nosotros somos la luz del mundo y que básicamente, hermano, la ayuda al necesitado, la ayuda el romper nuestro egoísmo y ocuparnos de aquellos que necesitan más que nosotros es el fundamento, hermano, de la iglesia. Por eso el Señor habló de que somos la luz del mundo. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de algo más. Quizás no termine hoy y vamos a continuar en la siguiente ocasión porque es un fundamento muy fuerte, muy importante, y quisiera verlo en la mayor extensión posible en la palabra. Amén. Quiero comenzar muy parecido a lo que hicimos la vez pasada, hablando de que el Antiguo Testamento es fuente de revelación del Nuevo Testamento. Eso lo mencionamos la vez pasada. Recuerdan que las dos fuentes de revelación del Nuevo Testamento son el Antiguo Testamento y la revelación que trajo por el Espíritu Cristo y los apóstoles del primer siglo. Si no consideramos esto, si nosotros nos vamos siempre al texto del Nuevo Testamento, si nosotros abordamos de inicio el texto del Nuevo Testamento sin considerar de dónde surge, podemos perdernos de la riqueza de la revelación. Probablemente tengamos también una mala interpretación, pero lo más importante es que nos perderemos la riqueza de la revelación. Antes de llegar a los pasajes que usaremos para hablar de un tercer fundamento, nuevamente, hermanos, nos vamos a referir a un libro profético del Antiguo Testamento, que al igual que Isaías, que fue el que estuvimos usando la vez pasada, tuvo una gran influencia en el ministerio de Cristo y por lo tanto en el Nuevo Testamento. Ese otro profeta que tuvo una gran influencia en el Nuevo Testamento, pero mucho en el ministerio de Cristo, fue Jeremías. Entonces yo les voy a pedir que vayamos a Jeremías. Voy a leer varios pasajes de Jeremías, algunos los leeremos juntos, algunos no, para que podamos avanzar. Pero lo primero que quiero decirle, hermano, y también recomendarle cuando esté leyendo la palabra, lea Jeremías. Es un libro de un profeta bastante interesante. Son largos, ¿sí? Son muchos capítulos, pero hermano, es una riqueza espiritual tremenda. ¿Cuál fue la influencia de Jeremías en el Nuevo Testamento? Bueno, de los libros proféticos, el más citado, después de Isaías, es Jeremías. Y no solo la importancia de las citas directas del libro de Jeremías,
usadas en el Nuevo Testamento, sino, hermano, la gran similitud que hubo entre el ministerio de Jeremías y el ministerio de Cristo. Cuando uno empieza a analizar el ministerio de Jeremías y el ministerio de Cristo, son muy parecidos. Por ejemplos, antes de decirle que al igual que Isaías fue unos 750 años antes de Cristo, y Jeremías, hermano, estamos hablando del 626 al 586 antes de Cristo. Él tuvo un ministerio largo de 40 años. Jeremías ministró 600 años antes de Cristo. Amén. Ahora, déjeme decirle rápidamente algunas similitudes para que empecemos a meternos un poco más en el personaje de Jeremías, en la vida de Jeremías. Por ejemplo, hermanos, ambos, Cristo y Jeremías, fueron santificados desde el vientre de su madre. ¿Sí? Eso usted lo puede leer en Jeremías 1:5, le doy la cita, luego la checa. Yo te escogí, yo te santifiqué y te llamé, le dijo el Señor a Jeremías. Otro caso interesante, hermano, es que tanto Jeremías como Cristo no se casaron. Bueno, los de Cristo lo sabemos, pero un detalle importante, hermano, es que Jeremías no se casó. ¿Sí? Dios le habló y le dijo, no te vas a casar. Y bueno, eso está en el capítulo 16 de Jeremías. Otro detalle importante es que ambos sufrieron persecución por parte de los suyos y amenazas de muerte. Obviamente Cristo la sufrió, Jeremías no, pero Jeremías fue maltratado y fue perseguido por los de su propio pueblo. ¿Sí? Esto lo vivieron casi todos los profetas, pero lo vivió Jeremías y lo vivió obviamente Cristo. Ambos denunciaron la falsedad de los dirigentes religiosos de su época. Jeremías habló mucho de la falsedad de los dirigentes de la época de Cristo y obviamente, de su época, y Cristo también lo hizo. Otro caso interesante es que ambos hablaron sobre los falsos profetas. También ambos hablaron. Pero quizás la parte más similar de todas las cosas de Jeremías y Jesús es que ambos profetizaron la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la cautividad del pueblo de Israel por su pecado y rebeldía. Si usted lee el libro de Jeremías, se va a dar cuenta que Jeremías profetizó que por la rebeldía del pueblo, Jerusalén sería destruida y el templo sería destruido. Porque en los tiempos de Jeremías estaba el primer templo, el templo que edificó Salomón. Cuando usted se va 600 años después, Jesús también habla de la destrucción de Jerusalén y también habla de la destrucción del templo y de que serían llevados cautivos. Entonces, ahí están las similitudes, hermano, entre Jeremías y Jesucristo. Ambos también dieron un mensaje de esperanza y de restauración, ¿sale? Entonces, hay una similitud y hay una conexión espiritual entre Jeremías y Jesucristo. Ahora, hermanos, no solo los personajes, Jesucristo y Jeremías, tienen esa conexión en la manera en que ministraron, sino que hay un pasaje al cual me quiero referir más adelante, y de hecho lo vamos a llegar ahí, que está en el capítulo 31, no busque todavía, no voy a empezar por ahí, que está en el capítulo 31 de Jeremías, y este pasaje es una conexión importantísima. Yo quiero decirle, hermano, que usted y yo debemos conocer perfectamente esta conexión que tiene Jeremías capítulo 31 con Cristo, ¿sí? La conexión de Jeremías 31 está, y tampoco lo busque ahorita, está en el capítulo 26 de Mateo, está en el capítulo 22 de Lucas y está en el capítulo 14 de Marcos. Estos tres evangelios hablan, hermano, de la conexión que hay entre Jesucristo y Jeremías, específicamente Jeremías 31. Ahora, si nosotros vamos como a veces tenemos esa costumbre de ir directamente al pasaje de Jeremías 31, no vamos a darnos cuenta, ¿sí? No vamos a ver la importancia del pasaje, no vamos a ver la conexión espiritual con el Nuevo Testamento que entonces tiene que ver con nosotros,
todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento tiene que ver con nosotros, nos afecta directamente a nosotros, pero ir directamente a Jeremías 31 sin todo el contexto de por qué se dijo eso y en qué momento se dijo, hermano, perderemos esa rica y maravillosa revelación que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, yo con la ayuda del Señor y usted también en su Biblia, aunque parezca una locura, quiero ir recorriendo Jeremías desde el principio. Hermano, pero son 31 capítulos, sí, pero el Señor nos dé la gracia para que Jeremías nos predique esta mañana. ¿Vale? Tanto yo no voy a predicar mucho. Simplemente voy a ir guiando, hermano, a una lectura de los pasajes más importantes de los capítulos y llegar al 31. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar, hermanos. Algunos los vamos a leer juntos, algunos no. Entonces yo quiero empezar en el capítulo 2. No se estrese en buscarlo, ¿sale? Yo le digo cuáles busque. Ahora, si usted que es rápido con la Biblia, pues dele, ¿sale? Jeremías 2. Quiero llegar al 31, hermano, pues son un montón de capítulos, sí, pero vamos a llegar. Jeremías 2, el profeta comienza exhortando al pueblo por su alejamiento del Señor. De eso trata el capítulo 2. Así comienza el ministerio de Jeremías, exhortando al pueblo por su alejamiento. Y el versículo 5 dice, así dice el Señor, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que no vale nada y en nada se convirtieron. Y luego dice en el mismo capítulo 2, versículo 13, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha cavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. Así comienza Jeremías, con una exhortación diciéndole al pueblo, Dios diciéndole al pueblo a través de Jeremías, ¿por qué me abandonaron? ¿Qué mal les hice? Dos cosas han hecho mal. Una, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se han inventado sus propias cisternas. Entonces, el ministerio de Jeremías comienza con una exhortación, hermano, más bien con una demostración, un llamado a ese alejamiento que tenían el pueblo con respecto al Señor. Ahora, en el capítulo 3, Jeremías los llama al arrepentimiento. Dios, a través de Jeremías, llama al pueblo al arrepentimiento. Y quiero leer el versículo 13. Dice, tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, dice el Señor. Entonces el Señor le dice, tú estás alejado de mí. Yo te llamo ¿a qué? Arrepiéntete. Amén. Pero ¿qué sigue? Capítulo 4. Viene una advertencia, y aquí sí quiero que lo busque, 4, versículos 5. Ahora viene una advertencia del juicio a través de Babilonia. O sea, estás alejado, te quiero que te arrepientas. Pero dice el capítulo 4, versículo 5, nueva versión internacional. Anúncienlo en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta por todo el país, griten a voz en cuello, reúnan y entremos en las ciudades fortificadas. Señalen a Sión con la bandera, busquen refugio, no se detengan, porque yo traigo del norte calamidad y gran destrucción. Versículo 13 del mismo capítulo. Síganlo con su vista. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. Ay de nosotros, estamos perdidos. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que sea salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Y entonces Jeremías empieza a avisar, Dios a través de Jeremías, que Israel, Jerusalén, viene un juicio, viene del norte, ¿sí? No viene del sur, viene del norte.
y ese ejército que venía del norte era Babilonia, con Nabucodonosor. Ahora, Jeremías en su capítulo 5, no lo busque, se lo quiero decir, es interesante, hermano, porque empieza a denunciar el pecado de Israel, pero en el capítulo 6, y ahí es donde yo quiero que ponga atención, hermano, y el libro de Jeremías es muy interesante por esto, porque en el capítulo 6, Jeremías habla que el problema está en la dureza del corazón. ¿Sale? ¿En la qué, hermanos? Dureza del corazón. Quiero que busquen el capítulo 6, este pasaje, es el versículo 16 y 17. Ya nos leímos 6 capítulos de Jeremías rapidito. Pero vean el 6, hermano. Es impresionante este pasaje. ¿Usted sabe lo que es la dureza de corazón? Ahora se la quiero leer, hermano. Mire, dice el 16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. ¿Cómo se llama eso? Dureza de corazón. El otro está igual o peor, dice: yo aposté centinelas para ustedes, o sea, profetas, y dije: presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron: no prestaremos atención. Punto. Oigan, pregunten por los caminos. No quiero preguntar. Oye, yo puse centinelas que te avisen. No los quiero escuchar. Hermano, a veces pensamos que el juicio de Dios al pueblo de Israel era: hoy hiciste algo malo y mañana te está castigando Dios. Capítulo 1, estás alejado. Capítulo 2, arrepiéntete. ¿No? Capítulo 4, viene un juicio. Mira esto. Pero el capítulo 6 empieza a revelar el problema que tenía Israel y el problema que tiene todo ser humano. Se llama dureza de corazón. Capítulo 7, hermano. Es importante en cuanto a la similitud de la predicación de Jesucristo. Denuncia, ojo, la hipocresía religiosa a la entrada del templo en Jerusalén. Mire, hermano, haga de cuenta que 600 años antes de Cristo hubo un hombre parado en la entrada del templo en Jerusalén diciendo estas cosas. 600 años después está Jesucristo a la entrada del templo diciendo las mismas cosas. Esa es la influencia de Jeremías, hermano, y mucho de la conexión espiritual con Jesús. Vaya al capítulo 7. Quiero leer algunos versículos. Hipocresía religiosa. Interesante, hermano, cómo el Señor le hace ver al pueblo que no es suficiente con decir: yo soy de esto. Mire, versículo 2, capítulo 7. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde ahí proclama este mensaje: escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta, sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Recuerda cuando los fariseos le dijeron: descendientes de Abraham somos? Ya, o sea, tengo pase directo, ya, punto.
Y están diciendo, estamos en el templo del Señor. Y sí, hermano, el único templo donde Dios habitó en ese tiempo, hermano, en toda la tierra, estaba en Jerusalén. O sea, nada más para que cheque. De todos los templos religiosos de todas las culturas, el Dios verdadero no habitó en ninguno, solamente habitó en el de Jerusalén. Y eso hacía que los israelitas dijeran, templo del Señor. O sea, estoy entrando al templo del Señor. Todas las demás naciones están equivocadas. Nosotros estamos entrando al templo donde habita Dios. Y sí habitaba, hoy ya no habita en templos hechos de mano. Amén, hermanos. ¿Y qué dice el profeta? No confíen en esa palabra. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo. Tremendo, hermano. Para luego seguir cometiendo todas las abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Hermano, desde 600 años antes, a ver, hermano, toda la hipocresía religiosa, toda la dureza de corazón, toda la terquedad, toda la rebeldía estuvo en el pueblo de Israel. ¿Sale? Pero solamente, hermano, es como una, déjenme llamarlo en términos médicos, Israel era una biopsia. Es solamente una muestra de toda la humanidad. ¿Sale? De toda la degeneración de la humanidad. Bueno, capítulo 9. Vamos a avanzarle porque tenemos que llegar al 31. Capítulo 9. El capítulo 9 revela, ojo por favor, que el problema de Israel está en el corazón. Mire, le voy a leer unos versículos, no los busques, el 25 y 26. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. ¿Cómo? Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. ¿Quién dijo eso? Pablo. Hermano, desde Jeremías capítulo 9 empieza a poner el dedo en donde está el problema. Y el problema estaba ¿en dónde? En el corazón. Y fíjese, hermano, vienen días, dice el Señor, que castigaré al que haya sido circuncidado. A ver, pero circuncidarse lo había mandado el Señor, sí, pero dice el Señor, vienen días donde ya no me va a importar la circuncisión física. Yo voy a castigar al que no se circuncide el corazón. El libro de Jeremías es importantísimo, hermano, porque revela la condición espiritual del ser humano. Si avanzamos, hermano, esta condición en Israel, hermano, obviamente, si eran incircuncisos de corazón, quiere decir que la carne, que la naturaleza humana los dominaba, no había sido arrancada. Era un pueblo, hermano, que rompía el pacto con Dios. En el capítulo 11, ¿sí? Quiero leer el versículo 2.
Habla acerca, hermano, y Jeremías les recuerda que ellos han roto el pacto hecho en el Sinaí con Moisés, en los tiempos de Moisés. Mire, capítulo 11, búsquelo, versículo 2. Voy a leer el versículo 2 en adelante. Otro dato interesante para llegar al capítulo 31. Dice el capítulo 11 de Jeremías, versículo 2. Atiende a los términos de este pacto. Atiende a los términos de este pacto y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Diles que así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Maldito es el hombre que no obedezca a los términos de este pacto, que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de esa caldera para fundir hierro. Les dije, obedézcanme y cumplan con todo lo que les prescribo, y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Así cumpliré el juramento que le hice a sus antepasados de darles una tierra donde abunde la leche y la miel, como la que hoy tienen ustedes. Yo respondí, Jeremías respondió, amén, Señor. Y el Señor me dijo, proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos. Desde el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido, obedézcanme, pero no obedecieron, ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Ahí está. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de ese pacto que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Ya sabe lo que decía el pacto. Si me obedeces, bendición. Si no me obedeces, maldición. Y dijo el Señor, yo no quiero que caiga el peso de maldición sobre ustedes. Yo no quiero que les caiga la maldición, quiero que les caiga la bendición. Obedézcanlo para que la bendición esté. Es como cuando le dice el papá al hijo, no te quiero pegar. O sea, no te quiero pegar. Pero ya quedamos en algo, si no lo haces te voy a tener que, y no estoy hablando de agarrarlo a latigazos, ¿no? Pero sí disciplinarlo. Capítulo 17, hermano. Es importante que lo busque ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay muchos pasajes de Jeremías que agarramos así al vuelo, ¡pum! Y lo repetimos, lo decimos, lo ponemos en calcomanías, gorras, en estados, pero en realidad está todo fuera de su contexto. Mire, capítulo 17. El capítulo 17 es clave para entender el capítulo 31, que es a donde queremos llegar. Y de ahí la conexión con Jesucristo y el Evangelio. Capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel, ¿sí? El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante. ¿Sobre dónde? La tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Hermano, Jeremías le dice al pueblo, el pecado lo traen grabado ¿en el qué? En el corazón, con cincel de hierro. O sea, bien grabado. Versículo 5. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. A ver, hermano, si el hombre tiene grabado el pecado en el corazón, ¿ya entiende el 5? ¿Por qué Dios maldice? A ver, Dios no maldice. La palabra maldición no es una palabra ni siquiera ofensiva. La palabra maldición es una descripción. Es bendición y es maldición. ¿Tengo el favor de Dios? No tengo el favor de Dios. Punto.
Entonces, maldito, es decir, te vas a quedar sin el favor de Dios si confías ¿en quién? En ti mismo. Y le damos a todo el humanismo que hoy se está, muchachos, cree en ti, tú puedes, tú eres, tú aquello, tú lo otro. Ve por tu sueño y eres lo máximo y tú eres dueño de tu propio destino. ¿Sabe que Jeremías dice que tú no eres dueño de tu propio destino? Muchachos cristianos, tengan mucho cuidado. No repitan cosas que son en contra de Dios. No, tú eres dueño de tu destino. Toma el control de tu vida en tus manos. La Biblia dice, hermano, y Jeremías lo dice. No lo anoté porque no quería hablar de eso, pero la Biblia dice, hermanos, que nadie tiene el control de su vida sino solo Dios. Entonces, bendición, maldición. Si el corazón, el pecado está grabado en el corazón del hombre y el hombre confía en sí mismo, en lo que su corazón le dice, ¿en qué condición va a caer? Pues el Señor no lo ofendió, además dijo, pues maldito el hombre que confía en el hombre. Sigo leyendo. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Luego el 9. Nada hay más o tan engañoso como ¿qué? Hermano, el corazón está grabado, el pecado en el corazón, pero el corazón es astuto y es que engañoso. Nada hay más engañoso como el corazón. No tiene remedio. Ya le dimos a la psicología, pero duro. No hay qué. Es como, oiga doctor, no, para eso no hay remedio. Oiga, ¿cómo se puede componer el corazón? No hay remedio. Eso dice Dios. No hay remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Wow. Luego sigue el capítulo, hay varios capítulos que ya no los voy a tocar para avanzar. Capítulo 22 y 23, Jeremías denuncia la conducta de líderes malvados y falsos profetas. Luego en el capítulo 24 profetiza sobre la primera deportación. Finalmente Babilonia llega, no destruye Jerusalén, pero se lleva cautivos a muchos, entre ellos a Daniel. Entonces, Jeremías 24 es una profecía durante la primera deportación de Israel hecha por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego el capítulo 25 es interesante porque en ese capítulo 25 está registrado la profecía de Jeremías de que la cautividad durará 70 años. Capítulo 25. Hermano, imagínese el Señor Jeremías levantándose, así dice el Señor, ¿verdad? Yo los regresaré, todos bien felices, en 70 años. 70 años son toda una vida, hermano. ¿Sale? Sigo leyendo. El capítulo 27 y 28, si usted lo lee luego, no lo voy a leer yo, pero luego se lo digo, leeremos cómo Jeremías habla al pueblo que quedó de someterse a Babilonia, porque es la voluntad de Dios. A ver, se lo explico para que me entiendan. Nabucodonosor llega desde Babilonia, desde Irak, lo que es Irak, llega hasta Jerusalén, somete al pueblo de Israel, no destruye nada, pero se lleva utensilios del templo y se lleva gente de la realeza a Babilonia. La gran mayoría se queda, Jeremías se queda. Obviamente, hermanos, todos están espantados, dicen, ¿qué vamos a hacer? Y Jeremías les dice, sométanse a Babilonia. Bajen la cabeza con Babilonia, porque es la voluntad de Dios. Babilonia es un instrumento.
Babilonia va a conquistar todo y es mejor que flojitos y cooperando, para que me entiendan. Porque si te pones en contra de Babilonia, hermano, Jeremías te enseña mucho a conocer a Dios. Porque si te pones en contra de Babilonia, te pones en contra de Dios. ¿Cómo? Si Nabucodonosor era un hombre perverso, idólatra. Sí, era un hombre perverso, idólatra que no conocía a Dios. Sí, pero Dios lo usó. Y Jeremías les decía, sométanse, o sea, ya estamos sometidos porque es la voluntad de Dios. Pero se levantaban profetas falsos que decían, así dice el Señor, romperé el yugo de Babilonia y en 2 años regresarán los que se fueron y seremos libres. A ver, hermano, ¿cuál de las 2 profecías le gusta? Si usted es israelita, vinieron un pueblo pagano a conquistarlo y se llevó a parte de su pueblo, y Jeremías dice, tranquilos, no se preocupen, van a venir por más y van a someter a todos, y todos mejor vamos a doblegarnos, porque el Señor sí nos va a regresar, pero en 70 años. Y viene otro profeta que dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, yo soy el rey de todas las naciones y a ese Nabucodonosor le voy a dar en toda la torre y en 2 años regresarán para gloria de... ¿Cuál le gusta a usted? Pues la de 2 años, porque la otra de 70 está así como que, ¿qué onda? Ah, bueno, hermano, pues en usted entonces perseguiría a Jeremías, porque le dirían, cállate, aguafiestas, eso no puede ser si estamos con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo que no entré en la universidad si estoy con Dios Todopoderoso? Y el amigo hijo del espiritista entró. ¿Me está entendiendo? O sea, no, aquí algo ya no me checó. Bueno, hermanos, hay una lucha entre profetas falsos contra Jeremías y le echaban montón. Es tremendo ese capítulo, hermano, porque Jeremías va y le dice a uno de esos profetas, si es así, si es cierto lo que tú dices y es falso lo que yo diga, en 6 meses morirás. Y pum, se muere a los 6 meses. Sigo leyendo, hermano. En el capítulo 29, quiero que vaya, que lo abra, es una carta que Jeremías le escribe a los que ya estaban allá en Babilonia, para que no estén inquietos en regresar, escaparse, hacer una revuelta en Babilonia y huir a Jerusalén, porque Dios había designado 70 años de cautiverio. Capítulo 29, versículo 4, léalo conmigo, bueno, búsquenlo en su Biblia. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que han deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, cásense, amén, amén, y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos y a sus hijas, para que a su vez tengan ¿qué? Nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde han sido deportados y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños de ellos. Versículo 9. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor. Versículo 10. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Hermano, aquí esta es la parte hermosa. El mensaje empieza a cambiar. Yo los visitaré.
Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver de ese lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermano, hermoso es el Señor. Porque al final de cuentas dice, yo no quiero esto, ustedes se lo ganaron. Pero yo en 70 años los voy a regresar porque yo tengo planes de bien para ustedes. Yo los quiero bendecir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo los quiero bendecir. Ustedes han caído en una maldición. Yo no quiero que vivan en esa maldición. Yo quiero que vivan en la bendición. Y uno dice, wow, qué hermoso es el Señor. Qué maravilloso es Dios. Jeremías te muestra el corazón de Dios. Mira, hermano, Dios es duro. No, Dios no lo doblegas con berrinchitos. Dios determina hacer algo y lo va a hacer. Porque a veces es necesario. Pero Dios nos ama. Y Él quiere que vivamos en la bendición de Él. Y entonces, hermano, le dijo al pueblo, o sea, hagan casas, cásense, tengan hijos, que tengan nietos, multiplíquense, pero no regresen. Jeremías dijo, no regresen, porque tienen que pasar 70 años. Cuando pasen los 70 años, Dios Todopoderoso cumplirá su palabra y con mano poderosa lo regresará. Porque Dios quiere su bien y no su mal. El capítulo 30 da un giro. El libro de Jeremías comienza a hablar de la restauración. Comienza a hablar, hermano, de lo que Dios ha planeado. Pero yo haga un alto aquí, hermano. Si usted lee el libro de Jeremías y lo va entendiendo, usted hace un alto y dice, ok, a ver, si durante 20 capítulos el Señor me ha hablado de la dureza, de la terquedad, de que está grabado con cincel en su corazón, que el corazón es engañoso, que han roto el pacto, que son unos hipócritas. O sea, ¿a poco 70 años de cautividad cambia el corazón? Haga un experimento. ¿Tiene algún niño berrinchudo por ahí? Ok, métalo a un cuarto 3 horas y se le quitó lo berrinchudo. Hágase esa pregunta, hermano. Dios quiere que, yo quiero que vea esto. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. O sea, planes de bendición y no de maldición. Es decir, Dios, yo me he hecho planes con ustedes ¿de qué? De bendecirlos. Yo no me he hecho planes de maldecirlos. Yo me he hecho planes de bendecirlos. Ya se fueron 70 años. Van a regresar. Pregunta, hermanos. Cuando regrese el pueblo, ¿su corazón ya habrá cambiado? Y ahora el Señor podrá, escúcheme esto, escúcheme. Ahora Dios podrá cumplir sus planes de bendición con ellos. Buena pregunta. Vamos al capítulo 31. Por eso era necesario ver todo esto. Dice, bueno, el capítulo 30 da un giro, el 30 primero. No lo busque, se lo leo. La palabra del Señor vino, versículo 1, a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Porque vienen días, afirma el Señor. Estoy en el capítulo 30, versículo 2, 3. Cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán, afirma el Señor. Y luego viene el capítulo 31. Y aquí está la conexión de Jeremías con Jesucristo. Versículo 3, capítulo 31. Hace mucho tiempo
se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo, sí serás reedificada. ¿Sabe que es un poema, hermano? ¿El poema de quién es? El poema es Dios diciéndole un poema a Israel, pero le llama como si fuera su esposa y le dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Oh virginal Israel, ¿te edificaré de nuevo? Sí, serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Hermano, yo veo a Dios así bien entusiasmado, bien feliz, diciendo: ya va a regresar mi esposa. Ella me fue infiel, pero yo fui fiel siempre. Y ya viene del cautiverio. Y ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Sigo leyendo. Versículo 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Y aquí viene importante, hermano. El Señor creará algo nuevo. El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. ¿Qué hay ahí? A ver, voy a poner un ejemplo. Es como un esposo que su esposa lo ha engañado muchas veces. ¿Sí? Un esposo engañado por su esposa infinidad de veces. Muchas veces lo engañó. Finalmente la esposa se va un tiempo y el esposo le dice a todos sus vecinos: mi esposa ya va a regresar. Y todos los vecinos así como que: que es tonto, es tonto. No, pero ya ahora que regrese, ya no me va a ser infiel. Y todos: bueno, pues ya sí. ¿Consideras, hermano? ¿Sabe quién es ese? Dios. Pero Dios no es tonto, porque dijo: haré algo nuevo. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Pero dice Dios: yo haré algo nuevo. Ahora sí, hermano, tome su Biblia, capítulo 31, versículo 31, a donde quería llegar. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto nuevo. ¿Sí? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya, hermano. Gloria sea al Señor. Alabe el nombre del Señor. Si usted entendió, hermano, lo que el Señor habla en su palabra, alábelo y glorifíquelo. Si nosotros vamos directos al 31 y no leímos todo Jeremías, simplemente pensamos: qué padre.
El Señor va a hacer un nuevo pacto. Ni sé ni cuál otro pacto existe. Pero cuando tú lees Jeremías y te das cuenta de la condición horrible del corazón del hombre, no solo de Israel, del hombre, y cómo Dios dice, 70 años los voy a regresar y tengo planes de bendición y voy a cumplir planes de bendición. Y todos dicen, ¿vas a regresar con la misma esposa? Sí, pero haré algo nuevo. Y entonces viene el nuevo pacto. Y usted dice, hermano, ¿y cuando los israelitas regresaron, hubo ese cambio? ¿Dios empezó a escribir en el corazón? No. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Vaya a Lucas 22, por favor. Lucas capítulo 22. 600 años después, hay una conexión poderosa entre capítulo 31 de Jeremías y el capítulo 26 de Mateo, el 22 de Lucas y el 14 de Marcos. Pero quiero leer el de 22 de Lucas. Versículo 20. De la misma manera, capítulo 22 de Lucas, versículo 20, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Amado, la promesa de Jeremías necesitaba la muerte de Cristo para que entonces el nuevo pacto tomara forma. Y ahí viene la conexión, hermano, entre Jeremías y Jesús. A través de su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo, hermanos, hizo posible que el nuevo pacto comenzara a fluir entre los seres humanos. Y la relación con Dios ya no fuera la manera del antiguo pacto. Porque la ley y los mandamientos y el esfuerzo humano tiene un problema, el corazón del hombre. Y el Señor ahora dice, yo voy a escribir en el corazón mi ley, mi voluntad, mis mandamientos. Yo me voy a revelar al corazón del hombre. Ya no voy a revelarme en algo escrito externamente, sino adentro. Y hermano, por eso la conexión de Jeremías, hermano, cuando tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Que es parte de esto, perdemos mucho del impacto porque no conocemos Jeremías. Pero cuando tú lees Jeremías y dices, maldito el hombre que confía en el hombre, engañoso es el corazón está escrito con cincel de hierro su pecado, son unos hipócritas, son unos falsos, son unos testarudos, son unos necios, tienen dureza el corazón. Y cuando dice el Señor, este es el nuevo pacto en mi nombre, bébanlo. ¿Sabe qué significa? Que Dios se compromete a escribir en nuestro corazón su palabra y su verdad. Amén, hermanos. Y esto nos lleva a un último pasaje que esta mañana quiero leer con ustedes y continuaremos la próxima oportunidad, hermano, que es 2 Corintios capítulo 3. Hermano, la sociedad puede cambiar, todo puede cambiar, pero la iglesia tiene que recordar que nosotros estamos en el nuevo pacto y que la vida, hermano, de nosotros ya no depende del esfuerzo, ya no depende de la capacidad humana, ya no depende de nuestro propio corazón. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, y lo leamos juntos. Y dejemos abierta esta puerta a más cosas que vamos a compartir, pero que con esto por el momento es suficiente, hermano. Yo le invito a que vuelva a releer, y si se quiere leer todo Jeremías, léaselo, hermano. Pero tiene que llegar al capítulo 31 y darse cuenta de la profundidad, de lo tremendo, hermano, que Dios ha hecho por nosotros.
Usted, hermano, si ya entregó su vida a Jesucristo, usted vive en el nuevo pacto. No puedo cambiar, hermano. O sea, no puedes cambiar por una razón. ¿Cuál? No conoces la palabra. No has entendido el evangelio. No sabes, hermano, no sabes ni de qué pacto vives. Ese es el gran problema. Ese es el problema. Ese problema. Papás, sus hijos, a veces llegará y algún día dirá, papá, sí quiero, pero no puedo. Y tú tendrás que tener el argumento espiritual para explicarle que el gran problema está en que no ha entendido el nuevo pacto, que a lo mejor ha participado en la cena del Señor 10,000 veces, pero no entiende el nuevo pacto. Y si no entiende el nuevo pacto, no pasa nada. No va a suceder nada en su corazón, porque Dios ya pensó en otra cosa. A ver, tú no le puedes estar pidiendo a Dios cosas de las cuales Dios ya no se ocupa. Él está en otra cosa. Tú tienes que entender en qué está Dios. Y Dios está en el nuevo pacto. Lea conmigo 2 Corintios 3, 4 al 11 y oramos al Señor. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. El ministerio que causa muerte y el que estaba grabado con letras en piedra fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya está extinguiendo, cuánto mayor será de gloria lo que permanece. Amado hermano, ¿usted sabe qué es el ministerio del Espíritu? No, yo sé que es el ministerio de acomodo, el ministerio de predicación, pero la Biblia habla del ministerio del Espíritu. Todo puede cambiar, hermano, pero lo que nunca va a cambiar es que el verdadero creyente, la verdadera iglesia, vive por el Espíritu. Porque si nosotros no vivimos por el Espíritu, no vivimos. Y de esto vamos a seguir hablando, hermano, pero yo quisiera que esto que hoy hablamos, hoy usted le pida al Señor, revélame el nuevo pacto, Señor. Lo sé, ahora lo he escuchado, pero revélamelo para que yo pueda empezar a vivir, hermano, porque somos ministros del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto. Tú eres servidor de Dios, pero del nuevo pacto. Que te lo revele el Señor, hermano. Yo te he puesto ahí simplemente una cronología de lo que habla Jeremías, para que no lleguemos al capítulo 31 y nomás, sí, 31, dice esto. Dice eso por algo. Y hay una conexión espiritual entre Jeremías, Cristo y nosotros. Porque al final de cuentas nosotros estamos unidos a Cristo Jesús.